Buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Piñeros, soy estudiante de Maestría de Gestión de la Educación Virtual y a continuación voy a presentar el flujograma para la planificación y gestión de mediaciones en el contexto de la educación virtual. Este producto hace parte de la prueba extemporánea del módulo de gestión de mediaciones de educación virtual con el profesor Jorge Federico. En este flujograma entonces podemos darnos cuenta de cada uno de los procesos que hacen parte del diseño, de la planificación y demás componentes, y los demás componentes que hacen parte de un programa de formación, cualquiera sea su modalidad realmente. Al iniciar, bueno, nosotros estuvimos desarrollando un módulo de formación en inglés básico, así que los requerimientos se hacen a nivel general, pero ya los componentes más específicos se hacen en torno al inglés. ¿Listo? Este es el módulo de estudio que nosotros estamos desarrollando. El proceso inicia mediante el análisis de la formación académica que se va a desarrollar. Por eso es importante entonces hacer un diagnóstico de las necesidades que el cliente presenta. En nuestro caso, este proyecto de formación se hace para solventar la necesidad académica que tienen los docentes de la Universidad Uniminuto en formarse en segunda lengua. Entonces, ese es el diagnóstico que nosotros tenemos. Tenemos una población de 400 docentes de la Universidad Uniminuto que necesitan entonces ese tipo de formación. Ellos están a lo largo pues del territorio colombiano y por ende entonces se tiene que hacer un desarrollo virtual de esta formación. Este se hace en convenio con el Instituto Berlitz, el cual cuenta con un amplio historial en formación en el inglés como segunda lengua. Entonces se hizo un convenio y gracias a ese convenio entonces se pudo desarrollar el presente módulo de formación. Aunque Berlitz tiene una plataforma de autoestudio, lo que se quería era hacer un poco más de seguimiento hacia el avance que los profesores estaban teniendo en el desarrollo de su formación. De allí entonces que partiendo de ese análisis encontramos aquí los componentes que hacen parte de ese módulo de formación, de ese módulo académico. Dentro de esa definición de sus componentes, entonces está el modelo pedagógico que se va a desarrollar. Ese es un modelo pedagógico que parte de los saberes que tienen los estudiantes. Entonces, no los deja por fuera, sino que hace parte de su componente. Gracias a ese modelo pedagógico, entonces se va a hacer algo constructivista que requiere entonces el manejo de competencias, el manejo de las diferentes habilidades comunicativas que se desarrollan en la adquisición de una segunda lengua. Ya teniendo ese modelo pedagógico, entonces venimos a definir cuáles son los requerimientos del módulo. Entonces dentro de esos requerimientos está la definición de perfiles de los diferentes roles, en este caso del docente y del estudiante que van a tomar parte de este módulo de formación. Entonces, dentro de las diferentes capacitaciones y capacidades que debe tener el docente, pues está el manejo de plataformas virtuales, bueno, el manejo del idioma, que es algo básico, gracias a la experiencia y al diferente personal que cuenta la organización Berlitz. Entonces tenemos gente capacitada en el manejo de la segunda lengua, con un nivel de idioma de proficiencia de C1 como mínimo, un requisito básico. Este C1 hace parte pues a lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencias para Idiomas. Entonces cada uno de los docentes, profesores que enseñan en Berlitz, entonces tienen ese tipo de proficiencia. Y los estudiantes en este caso pues son los, como habíamos dicho anteriormente, los docentes que hacen parte de Uniminuto. Teniendo esa definición de perfiles, entonces definimos cuáles son los ejes de estudio, las unidades temáticas que vamos a desarrollar,
Y dentro de esas unidades temáticas entonces están los temas, subtemas y resultados de aprendizaje o de competencia que van a adquirir de acuerdo al desarrollo de cada uno de esos módulos. Estos temas, subtemas, pues entonces en este momento, pues para este módulo de formación hacen parte del nivel básico, que es empezar una conversación dando información personal y preguntando por información personal. Digamos que esto hace parte de esa planificación. Cuando ya tenemos estos temas y subtemas, entonces venimos aquí a planear ya las actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje, pero también las evidencias de evaluación que van a ser soportadas de acuerdo pues a todo lo que se logre. Es aquí entonces donde entra a jugar realmente un papel importante lo que se adquirirá en el manejo de las TIC dentro de esta forma o este modelo de educación, que es la educación virtual. Ya aquí empieza entonces a entrar un poco más la participación de la gestión del profesor que va a impartir este módulo de formación, aunque no siempre se tiene la posibilidad de que el profesor participe en esa planificación. Sí sería bueno que se tuviera entonces algún tipo de contacto con este tipo de actividad. Ya al empezar entonces la planificación, viene a entrar ya cuáles son los medios y mediaciones que van a tomar parte dentro de esta formación. Esas mediaciones, pues entonces son las que nos ofrece la formación, la que nos ofrece la tecnología, ¿sí? La que se ha adquirido en diferentes momentos. Dentro de esos medios y mediaciones, entonces tenemos los blogs, los objetos de aprendizaje interactivos, tenemos los e-portafolio, tenemos los chats, los foros, los diferentes medios de comunicación sincrónicos y asincrónicos que hacen parte de toda esta gran gama de recursos que nos ofrece la web 2.0, por ejemplo. Cuando tenemos este tipo de mediaciones, vamos a ubicarlos con el objetivo, con el propósito para el cual vamos a utilizarlo. Entonces, ¿cuál puede ser ese propósito? Desarrollar el contenido de los temas, ejercitación conceptual, un refuerzo dentro del proceso de enseñanza, de aprendizaje, interacción, evaluación de salida, estimulación. Bueno, puede ser diferentes tipos de funciones que pueden cumplir estas mediaciones. Estas mediaciones, entonces, siempre tienen que entrar como en un proceso de evaluación. Cuando uno utiliza una mediación, entonces es necesario estar revisando si cumple o no cumple el objetivo por el cual está siendo utilizado. Simplemente si no cumple, es necesario revisar y ajustar. Y entonces volvemos a medir o a definir cuál es el medio a utilizar. Si la mediación cumple, entonces necesitamos definir cuáles son las implicaciones técnicas para el estudiante, es decir, qué necesita él tener a su mano o a su disposición para poder utilizar una de estas mediaciones, ¿sí? Que si necesita, no sé, inscribirse, que si necesita de pronto comprar el acceso, pero por lo general como profesor lo que uno hace es utilizar aplicaciones o páginas web que son de libre acceso. Pero también necesitamos tener algunos requerimientos a nivel. Dentro de estos requerimientos a nivel, entonces el profesor debe gestionar cuáles son esos requerimientos necesarios. Por ejemplo, un requerimiento para poder utilizar la herramienta o la mediación de desarrollo de contenidos van a ser las microclases que tiene la plataforma de autoestudio de Berlitz. Entonces un requerimiento es haber ya firmado un convenio, haber comprado las licencias, tener las claves de acceso para que ellos puedan participar de cada una de estas herramientas que nos ofrece el programa de Berlitz, por ejemplo. Entonces, ya cuando tenemos todas esas implicaciones, dentro de esa planificación se tiene que hacer una matriz que contenga todos esos requerimientos necesarios. Cuando ya se tiene ello, miramos cómo vamos a integrarlo en el ambiente de formación, en el LMS o en el ABA. Entonces, este sistema
o esta planificación o esta incorporación debe tener definidos por parte del profesor cuáles son los puentes que debe tender para que ese proceso o desarrollo de las unidades temáticas ocurra con la mayor fluidez y que sea fácil para el estudiante, ¿sí? Porque en definitiva queremos es que él se sienta seguro, que él se sienta acompañado y que él sienta que está llevando a cabo un proceso realmente que le beneficia, ¿sí? Un proceso que le brinda capacitación. Dentro entonces de esas mediaciones y esa definición de puentes, entonces es necesario que el profesor cumpla con el propósito de orientar, de organizar, de ser ese mediador, de ser esa persona que facilita, que acompaña el proceso académico. Es necesario entonces ya, cuando se hace toda esta definición, poder llevar un proceso de evaluación, tanto técnico como pedagógico, de lo que se hizo y lo que se puede mejorar dentro de ese módulo de formación o dentro de la planificación de este módulo de formación. Si se ha hecho un trabajo consciente, si se ha hecho un buen trabajo, pues sencillamente va a salir que sí cumple. Y si no cumple, pues es necesario revisar y reajustar. Como vemos, entonces es un flujograma que nos demuestra de manera concisa cuáles son los requerimientos, cuáles son las etapas y cuáles son los diferentes procesos que se llevan a cabo en la planificación, gestión de mediaciones en el contexto de la educación virtual. Para un acompañamiento dentro de este proceso, entonces se ha diseñado una explicación pues que hace parte de ese módulo, de ese organigrama, pero también entonces se hace una guía de acompañamiento, cuáles son los objetivos, cuáles son los responsables, los procedimientos, el alcance hasta dónde va a llegar esta guía de formación, cuáles son los elementos de gestión, de entrada y de salida que se deben tener en cuenta, pero también cuáles son los riesgos que podemos llegar a presentar. Ya cuando se hace una definición, cuando se ha hecho un diseño, una matriz, entonces podemos acompañarlo como en una guía de recomendación para la educación virtual. Yo creo que esas guías de recomendación tienen muchos factores enriquecedores, pero quiero resaltar estos 5. Y es que esta guía de recomendación nos ofrece una vista general de los componentes curriculares del módulo de formación, ¿sí? Entonces, como veíamos anteriormente, o sea, se requiere que se haga este modelo pedagógico, que se desarrollen estos temas, que se utilice así o de esta forma los recursos que se tienen a la mano. Pero también entonces se hace una orientación hacia la clase de actividades y dimensiones que van a soportar dicho desarrollo. Cuando se hace esta orientación hacia esas actividades, se deja cierta libertad para que el profesor también entonces influya en la utilización de este tipo de actividades que se van a llevar a cabo. El establecimiento de un plan de trabajo permite el cumplimiento de los resultados de un aprendizaje que se desea alcanzar. Esto es un plan de trabajo, el diseño de las matrices, todo esto hace parte de ese plan de trabajo. También nos da una orientación hacia la incorporación de recursos educativos novedosos y creativos para que sea un aprendizaje mucho más dinámico, y este recurso educativo puede ser utilizado para planificación de cualquier evento académico de tipo virtual o presencial. Digamos que es clave planificar para que todo proceso entonces salga de la mejor manera. Quiero agradecerle entonces a nuestro profesor Federico por su orientación en este módulo de formación, y espero haber cumplido entonces con los requerimientos y requisitos para poder culminar este módulo de formación. Muchísimas gracias.